Capítulo 676. Transacción tripartita. Hechicero bizarro. Klein se despertó repentinamente de su sueño cuando abrió los ojos para ver la noche oscura. Todavía no es mediodía, sigue siendo muy peligroso, Murmuró antes de volver a dormirse. En este momento, finalmente recordó que ya había dejado esas aguas peligrosas. No se desvanecería ni desaparecería si no estuviera durmiendo al final de la noche. Este tipo de ambiente estable es bueno. Tengo que decir que desaparecer misteriosamente debido a no dormir después del anochecer es algo que se puede usar para asustar a los niños para que no se atrevan a dormir tarde. Cuando era joven, a menudo me asustaban esas historias. Klein se sentó, se dirigió al escritorio y se sirvió una taza de agua. Después de un momento de silencio, tragó un bocado de agua mientras recuperaba gradualmente su capacidad de pensar. Eso era para encontrar un semidios de la orden secreta que todavía se considerara normal. En comparación con el loco Zaratul, al menos puedo comunicarme con ellos o incluso tratar con ellos. Solo Klein era imposible, pero podía buscar la ayuda del señor así con la ayuda de la reina mística Bernadette a cierto precio. Solo puedo considerar esto por ahora. Klein rápidamente volvió sus pensamientos a cómo ayudar a Andersen a deshacerse de la maldición de mala suerte. Han pasado más de 2 meses. Me pregunto si el consejero del destino Ricciardo ha abandonado la isla Oravi. Suspiro, no ha convocado a mi mensajero en todo este tiempo para informarme de pistas sobre el objeto místico que busco. Sin embargo, no es un gran problema. Bellman Carnot definitivamente no ha abandonado su puesto. Puedo contactar al consejero Ricciardo a través de él. Eso también es bueno. La Escuela de Pensamiento de la Vida no ha completado la solicitud hasta ahora, lo que significa que no han hecho su pago final. Pueden pagarlo cambiando la suerte de Anderson para mejor, luego puedo recibir el pago de Anderson. Cuando se trata de un objeto místico o un artefacto sellado que posee inmensos poderes ofensivos, ¿no es la espada de Anderson una? De acuerdo con las características mostradas por Reaper, puedo ignorar el objeto formado después de que muere. Tampoco soy algún demonio codicioso. Definitivamente pagaré tarifas adicionales para ayudarlo. Klein limpió sus pensamientos traviesos y sacó la grúa de papel de su billetera. Después de desplegarla, borró cuidadosamente las marcas del lápiz. Se está por romper de verdad. Puedo usarlo 2 veces más como mucho. Murmuró tristemente. Luego dobló la grulla de papel y regresó a su cama para seguir durmiendo. En cuanto a usar el transceptor de radio para contactar a Rhodes, planeaba hacerlo después de dejar este patio de juegos de piratas. Después del amanecer, Klein se levantó perezosamente y se lavó lentamente, creyendo que así era como debía ser la vida. Los golpes en la puerta interrumpieron su estado de melancolía. Sin su agudeza para el peligro, su intuición espiritual le dijo que era Andersen Hall. Como se espera del cazador más fuerte, ha sobrevivido con éxito hasta ahora. Klein hizo un chasquido con la lengua y controló sus expresiones antes de abrir la puerta. Anderson llevaba una gorra de caza de ciervos de origen desconocido. Sonrió mientras le entregaba una moneda de oro de Loen. Lo que te debo de ayer. Klein recibió la moneda de oro y midió su peso en su mano. Hay una respuesta a tu problema. Los ojos de Anderson se iluminaron. ¿Cuál es la solución? No me digas que la respuesta es que no hay soluciones. ¿Soy yo una persona así? Solo diré que es inútil, así que espera tu muerte. Adiós. Klein se burló mientras observaba a Anderson con una mirada indiferente. Un semidios que es bueno para cambiar la suerte de uno se queda en la isla Oravi. Me debe un favor. Excelente. Anderson no ocultó su alegría. Entonces, ¿qué tipo de pago debo hacer? Muy sensato de tu parte. Klein deliberadamente guardó silencio durante 2 segundos antes de decir. Necesito un objeto místico con poderosas habilidades ofensivas. ¿Tienes alguna pista? Si el valor excede el del ritual de mejora de la suerte, pagaré la diferencia. Anderson frunció el ceño poco a poco antes de aliviarlo. Dijo con una sonrisa. Tengo un objeto místico que se ajusta a tu petición.
Tiene un poder de brillante que puede infligir daño letal. Los efectos negativos tampoco son malos. Todavía podrás comer y dormir mientras tienes algo de mala suerte que atrae fácilmente monstruos y enemigos. Ocasionalmente serás hablador y un poco desagradable. Jaja, es una broma. Para ser franco, mi braquidonte de la muerte es el objeto místico que necesitas, pero es la única arma que me queda. Si tengo una pista relevante. Es un revólver bastante especial. Las balas que dispara tienen los efectos de ataque de debilidad, ataque letal y un efecto de matanza. Además, se puede combinar con balas de diferentes características. Los efectos negativos incluyen desarrollar una debilidad que originalmente no existía después de cada uso, como el miedo a la luz, el miedo a los barcos, el miedo a los perros, etc. Y esa debilidad durará 6 horas. Casi no hay efectos negativos al tenerlo contigo. Simplemente te da mucha sed. Esto es algo completamente tolerable. Si no fuera por las características del revólver que se superponen con mis habilidades y los objetos místicos que tengo, lo habría comprado en ese entonces. El vendedor lo ofrece por 9.000 libras. Así que el precio total serían 1.500 libras y las pistas del revólver. ¿Qué te parece? Suena muy adecuado. Además, se ajusta a mis hábitos de combate. Klein no estuvo directamente de acuerdo, ya que preguntó a cambio. ¿1.500 libras esterlinas? Jaja, encontré más de 10 piratas ayer. Todos fueron muy amables, contribuyendo con todas sus carteras. De lo contrario, me prestarían sus características y cabezas. En una sola noche, recibí unos 600 libras. En serio, me encanta este paraíso de piratas. Dijo Anderson con una sonrisa radiante. Tengo que guardar 100 libras para mí para los boletos del barco para regresar al mar de la niebla. Así que lo único que puedo hacer es pagarte 1.500 libras. ¿Ganando 1.600 libras por noche? No solo hay muchos piratas en Toscarter, sino que además son valiosos o tienen mucho dinero. Klein de repente pensó en quedarse unas noches más en la ciudad portuaria. Pero considerando que los objetivos fáciles de cobrar y localizar ya habían sido eliminados por Anderson, lo que quedaba definitivamente no era fácil. Se sintió deprimido nuevamente mientras preguntaba con frialdad. ¿No tienes miedo de ser blanco de venganza por hacer algo así en un patio de juegos de piratas? ¿Qué hay que preocuparse? No tengo miedo, incluso si son subordinados de un almirante pirata. J.E., creo que tú también. Si son hombres de los 4 reyes, tampoco es un gran problema. Estamos a punto de irnos y la propagación de la información lleva tiempo. Para cuando lleguen, ya habré cambiado de barco e identidad varias veces. Anderson dijo sin mucha preocupación. ¿Por qué te estás maldiciendo otra vez? Klein lo miró con lástima en silencio. Trato. Ja, aquí tienes 300 libras. Tendrás que esperar las 200 libras restantes. Es cuando llegan las recompensas por las recompensas y el dinero característico. No te preocupes, definitivamente llegará hoy. No es mucho. Anderson sacó una billetera gruesa llena de billetes de sol y se los entregó a Klein. Teniendo en cuenta su personaje, Klein solo hizo un simple recuento antes de guardar el dinero en su billetera y bolsillos. Dijo sin emoción. Compra 2 boletos a Oravi para mañana. No exhortó deliberadamente a Anderson a comprarlos con una identidad diferente, ya que creía que el cazador que tenía enfrente era maduro y experimentado. Si careciera de experiencia y fuerza en la forma en que hace las cosas, hace mucho que estaría enterrado en algún mar. Klein no pudo evitar burlarse internamente. De acuerdo. Anderson señaló el suelo. ¿Desayuno juntos? Invito yo. Klein asintió sin negarse. Una vez que llegaron abajo, los dos se sentaron en una mesa cerca de la ventana. A mitad de camino, un camarero trajo tazas y cucharitas de porcelana blanca. Justo cuando interactuaban, la mirada del camarero se desvió de repente.
Levantó la cucharita y se la clavó en la garganta a Anderson sin previo aviso. Aunque Anderson se sorprendió, su reacción no fue lenta en absoluto. Inmediatamente se inclinó hacia atrás y esquivó el ataque repentino. No muy lejos, el jefe del hotel disparó de repente al cuerpo de Anderson mientras esquivaba. ¿Qué estoy haciendo? Después del disparo, el jefe murmuró con una expresión de alarma y vacío. Capítulo 677, cayendo al suelo. En medio del disparo, el cuerpo de Anderson se derrumbó de repente en el suelo usando una forma divertida para esquivar la bala. En cuanto a Klein, que no entendía completamente la situación, saltó hacia un lado y activó su visión espiritual mientras sacaba su revólver. En ese instante, su primera reacción fue que Anderson se había excedido en su cacería la noche anterior y ahora era el objetivo de la venganza. Solo deseaba gritar. No lo conozco, no tiene nada que ver conmigo. En la mesa junto a Anderson Hood, un hombre corpulento vestido con una camisa de mangas arremangadas lanzó tenedores y cuchillos y de repente sacó un rifle de caza de doble cañón ya cargado apuntando al suelo y apretó el gatillo desde una altura dominante. Estas series de acciones fueron casi simultáneas con las del jefe del hotel, pero simplemente fueron un paso más lentas debido a los muchos pasos involucrados. La esquirla esparció innumerables pequeños fragmentos, llenando el suelo de agujeros. Aunque Anderson había esquivado a tiempo y había evitado la mayor parte de la explosión, todavía fue golpeado por una parte de la metralla, ya que sus costados quedaron inmediatamente destrozados. Justo cuando Klein estaba a punto de matar al hombre corpulento con el rifle de caza de doble cañón para ayudar a Anderson a salir del peligro, se dio cuenta de que el hombre se quedó en blanco de repente, al igual que el jefe del hotel. Luego se llenó de alarma y horror como si hubiera salido de su estupor. Eso no está bien, no son los verdaderos asaltantes. Klein detuvo racionalmente el intento de apretar el gatillo. Barrió rápidamente su mirada por el restaurante. Al no descubrir nada con su visión espiritual, tocó con el pulgar izquierdo el primer segmento de su dedo índice 2 veces, activando su visión de hilos del cuerpo espiritual. En este momento, todas las damas y caballeros del restaurante se habían puesto de pie en un alboroto debido al tiroteo repentino. Todos ellos corrían hacia la salida. Cuando pasaba por el tambaleante Anderson, una dama elegantemente vestida con una apariencia bastante buena, se detuvo de repente. Soltó la botella de vidrio de color oscuro que sostenía en su mano y la vertió sobre el cazador más fuerte. Cualquier cosa que fuera salpicada por el líquido se volvió rápidamente negra al sufrir una intensa corrosión. Anderson se cubrió la cara y saltó hacia arriba esquivando este ataque una vez más. Inmediatamente después, una dama gentil y linda, un caballero con periódicos, un camarero de chaleco rojo y un niño de 5 años cuyas manos estaban manchadas de dulces atacaron a Anderson de todas las maneras posibles. Harina, cerillas encendidas, cuchillos de fruta, café hirviendo y bebidas alcohólicas concentradas lo inundaron, ya que casi todos en el restaurante del hotel parecían tener un objetivo, matar a Anderson Hood. En esta situación anormalmente peligrosa, sin que ningún poder villante estuviera involucrado, Anderson, que había sido rodeado sin forma de escapar, empleó una serie de acciones, saltó hacia arriba, haciendo volar las mesas, encendiendo objetos con anticipación, apenas logrando evitar sufrir daños en cualquier punto vital, y no sufrió ningún daño grave. Mientras tanto, Klein también notó algo anormal. En un rincón del restaurante, que estaba bloqueado por un gabinete decorativo, claramente había delgados hilos de cuerpo espiritual negros ilusorios que se extendían desde él, pero estaba silencioso por allí. En este restaurante caótico y aterrorizado, esto parecía especialmente anormal. ¿El verdadero agresor que planeó el caso de asesinato de los transeúntes está sentado ahí? De la confusión, el desconcierto, el horror y la agitación que exhibieron el jefe, los camareros y los invitados del hotel después de atacar a Anderson no se convirtieron en marionetas.
Este es otro tipo de control. Una ilusión, una semilla de emoción de un apóstol del deseo o podría ser una influencia en la psique. A Klein de repente se le encendió una idea en la mente. Inmediatamente dio 2 pasos hacia adelante y envió volando a un cliente que todavía tenía mantequilla en la esquina de los labios, abriendo un camino para Anderson Hall. El cazador más fuerte inmediatamente dio una voltereta hacia afuera del cerco por el camino que se abrió y corrió hasta el segundo piso del hotel. Luego, con la espalda contra la pared en la esquina de la escalera, respiró hondo. ¿Mis poderes provocadores han llegado a este nivel? Incluso los residentes comunes que no conozco desean matarme y de hecho se han levantado en armas. Hombre. Justo cuando habló, Anderson se jaló la costilla derecha y casi gritó de dolor. No, no, no. La verdadera circunstancia es que una persona plagada de mala suerte no debería hacer cosas como cazar piratas. La razón por la que Klein había abandonado acercarse al objetivo para intentar controlarlo con hilos de cuerpo espiritual era porque había pensado en una posibilidad. Los transeúntes fueron implantados con señales psicológicas o habían sufrido manipulación a nivel de la psique. Solo entonces atacarían a Anderson de manera ordenada. Esto no coincidía con los poderes Villande de un apóstol del deseo, ya que los ataques de los transeúntes manipulados estaban dirigidos y precisos sin mostrar ningún signo observable de preparación. Y Klein anteriormente había oído hablar del nombre de la fórmula de la poción de una secuencia 4, manipulador. Además, de acuerdo con el psiquiatra liberado del hambre arrastrándose, Klein siempre sospechó que la isla Toscarter tenía una misión o figura relacionada con los alquimistas de la psicología. Además de la señal psicológica y el control del lado izquierdo de la mente, era bastante similar al del camino del espectador. Klein había creído durante mucho tiempo que un manipulador probablemente pertenecía al espectador o al camino del dragón, por lo tanto, aclarando el esquema del asunto. Los alquimistas de la psicología realmente tienen una base importante en la isla Toscarter. También enviaron un semidios de secuencia 4 para vigilarla. Este semidios influye en ciertos piratas y los hace hacer su voluntad sin saberlo, pero estos piratas desafortunadamente terminaron como los patrocinadores de Anderson Hall anoche. Por lo tanto, su verdadero inversor vino a llamar. Manteniendo sus expresiones bajo control, Klein miró a Anderson y le dijo con indiferencia. Es probable que uno o varios de los piratas de anoche estén involucrados con un semidios oculto en esta isla. ¿Crees que algo así puede ser hecho por un villande de media secuencia? No puedo ser tan desafortunado. La voz de Anderson se hizo más suave antes de convertirse en un murmullo. En efecto, esas personas fueron controladas y son inocentes. Afortunadamente, no ataqué de regreso o me convertiría en el principal sospechoso de un caso de asesinato impactante y se me daría una recompensa. Cuando eso suceda, estaré en problemas y solo podría convertirme en un pirata. Las comisuras de la boca de Klein se movieron ligeramente. Si los que estaban siendo controlados hubieran sido piratas con poderes Beyonder o castigadores mandatarios o sacerdotes de la Iglesia de las Tormentas, ¿cómo se desarrollaría? Ya estaría muerto. Anderson levantó las manos mientras decía con darse cuenta. ¿Quieres decir que él no quiere que muera y solo quiere darme una advertencia? Klein asintió con seriedad y dijo. Así que todavía tienes una oportunidad. Sí, para disculparte. Ve a ver qué está tramando ese semidios. ¿Disculparse? La cara de Anderson se arrugó de inmediato. Puesto en una posición difícil, dijo con gran dificultad. Tengo bastante reputación en el mar de la niebla. Klein no dijo nada. Se levantó, se palmeó la chaqueta y se preparó para marcharse. En ese momento Anderson se abalanzó hacia adelante y corrió hacia la entrada de la escalera delante de Klein. Gritó. Lo siento. Fue mi culpa. Podemos hablar de cualquier cosa. Se detuvo por un segundo y repitió de nuevo. Lo siento. Fue mi culpa. Podemos hablar de cualquier cosa.
Una serie de aplausos lentos sonaron en el primer piso mientras una figura aparecía en la escalera. En medio de los pasos ligeros, esta figura caminó lentamente hacia la curva, pero Klein instintivamente apartó la mirada, como si no quisiera saber cómo era esa persona. Además, se dio cuenta de que no tenía ninguna intención de levantar los brazos ni apuntar con su arma. Era como si le hubieran dado una señal y hubiera perdido la intención de resistirse. Esto es aterrador. Sí, no es una hipnosis cara a cara, por lo que pude detectarla. Pero si me hubieran atacado directamente, las repercusiones serían inimaginables. Puedo ser influenciado ahora, de la forma en que la señorita Justicia lo explicaría. La otra parte usaría el mar del subconsciente colectivo para llegar silenciosamente a mi isla de conciencia y luego harían algo hasta cierto punto. Klein se dio cuenta de que tenía la repentina necesidad de irse y volver a su habitación. ¿Esta es la silenciosa instrucción que me dio el semidios? Klein comprendió que la otra parte quería comunicarse con Andersen en privado, por lo tanto, no se resistió y caminó hacia las escaleras antes de volver a su habitación. En menos de 5 minutos, Andersen llamó a su puerta con una mueca de dolor. ¿Ya terminaste de hablar? Klein preguntó sin mucha sorpresa. Andersen asintió con la cabeza. Uf. Sí, me convenció para que le ayudara a hacer algo. En cuanto a qué es, no puedo decírselo a los demás. ¿Todavía recuerdas cómo se ve? Klein preguntó deliberadamente. Andersen pensó con cuidado mientras de repente fruncía el ceño. No recuerdo. Como se esperaba, mírate, por 1.600 libras esterlinas ofendiste a un semidios. No valió la pena en absoluto. Klein suspiró en silencio y luego dijo. ¿Podemos irnos mañana? Sí. No hay prisa en ese sentido. Resolvamos primero el problema con mi mala suerte. Andersen no dudó en responder. Klein no habló más y señaló el suelo. ¿Todavía desayunando? Andersen se sorprendió al principio antes de revelar una sonrisa. Claro que sí. Ningún tipo de frustración puede influir en la comida y el sueño. Los dos bajaron al primer piso y descubrieron que el camarero estaba limpiando silenciosamente los objetos rotos. El jefe y los clientes se habían olvidado de lo que había pasado. Después del desayuno, Andersen continuó saliendo ocupado obteniendo sus recompensas de recompensa y dinero de las características de Viljande. También hizo algunas preparaciones mientras Klein se quedaba en su habitación de hotel convergiendo la espiritualidad que desbordaba de su avance y usando gusanos para probar sus poderes Viljande de marionetist. A las 2:30 de la tarde, subió por encima de la niebla gris con anticipación y comenzó a practicar para la próxima reunión del tarot. Después de todo, el señor loco castigaría de forma muy casual y leve a la ermitaña Catleya. Sentado en la silla que pertenecía al loco, Klein comenzó a poner en práctica los 3 planes de castigo que había decidido en los últimos días. 2 de los planes requerían que él tomara prestado algo del poder de este espacio y 2 de ellos necesitaban usar accesorios. Por lo tanto, necesitaba decidir todo el proceso con anticipación. Luego se familiarizaría con él y no podría revelar su falta de fluidez en el momento crítico. Después de un periodo de tiempo desconocido, Klein exhaló y confirmó su plan. Luego conjuró el mundo. Sin ningún objeto, vio los innumerables hilos negros densos que emanaban de su cuerpo. Los objetos que se conjuran usando los poderes del misterioso espacio sobre la niebla gris poseen una cierta cantidad de espiritualidad. Así que vienen equipados con hilos del cuerpo espiritual. Y en el mundo real, los objetos sin vida no tienen ninguno. Klein controló familiarmente los hilos negros y rápidamente controló por completo el mundo. Ahora, no solo podía hacer que las expresiones del mundo fueran más intrincadas y tener reacciones que se parecían más a una persona real, sino que también podía hacer que las fluctuaciones de espiritualidad de la marioneta se volvieran más naturales. Ya no parecería sin vida. Aparte de eso, era como un jugador que tenía 2 cuentas, obteniendo la visión, la audición y los demás sentidos del mundo. Después de completar todo esto,
Klein echó un vistazo a su reloj de bolsillo dorado, le envió un mensaje a pequeño Sol y comenzó a contar en silencio sus latidos del corazón. Capítulo 678. Castigo. A ambos lados de la antigua mesa de bronce moteada, figuras borrosas se extendían hacia afuera desde el abrazo de profundos rayos de luz rojo sangre antes de volverse corpóreas. Los alrededores permanecieron tan silenciosos y vacíos como siempre, como si ninguna criatura viviente hubiera puesto un pie allí durante millones de años. Buenas tardes, señor loco. La voz animada y enérgica de Audrey resonó pronto a través del resplandeciente palacio sostenido por columnas de piedra. Klein asintió con la cabeza con una sonrisa, observando cómo los demás miembros expresaban sus saludos bajo la dirección de la señorita Justicia. Aquí no había duda de que la ermitaña Catleya parecía bastante reticente. Audrey leyó en ella que tenía muchas cosas en mente. Después de que las voces cesaron y los miembros tomaron asiento, el loco Klein lanzó una mirada a la señorita Justicia, haciendo que la psiquiatra comprendiera instantáneamente sus intenciones. Por lo tanto, ella no levantó la mano ligeramente y habló. Después de eso, miró a Catleya y se rió indiferente. Dile a Bernadette que puede usar ciertos objetos a cambio de algunas respuestas. Bernadette. Después de escuchar este nombre familiar, que no era ni la reina mística, la dueña del amanecer, ni la líder del amanecer elemental, Catleya se dio cuenta de que el señor loco ya lo sabía todo. Sus trucos baratos estaban al descubierto frente a él. Esto la hizo hundirse el corazón, ya que no pudo evitar sentir una intensa sensación de miedo. Estaba temporalmente perdida en cuanto a la actitud o las palabras que necesitaba mostrar en respuesta. Para ella, las palabras del señor loco eran claras. Transmite el mensaje, pero solo ese mensaje, nada más. No se le permitía proporcionar ninguna otra pista. Catleya creía que sabía lo que él quería decir entre líneas. Bernadette. Ese es un nombre común para las mujeres sintis. ¿Quién podría ser? ¿Qué respuesta desea intercambiar? ¿Qué relación tiene con la señora ermitaña? La señora ermitaña había hecho una solicitud en privado y la respuesta del señor loco es sí. No, eso no es. Definitivamente no. Si se trata de una solicitud privada y razonable, la señora ermitaña no la habría mencionado específicamente frente a nosotros. Él le habría respondido directamente a sus oraciones. ¿Él está dando una advertencia? Audrey olvidó observar a los demás miembros cuando una serie de preguntas brillaron en su mente. Después de eso, con su perspicacia del camino del espectador, comprendió las verdaderas intenciones del señor loco. Después de eso, tenía una teoría en particular. La señora ermitaña había insinuado en privado sobre nuestro club del tarot a esta señora Bernadette porque espera obtener algunas respuestas. El señor loco está muy disgustado con este asunto, por lo que lo señaló directamente y le dio una advertencia a esta primera delincuente. ¿En serio? ¿Por qué divulgarías asuntos de la reunión a otros? Ni siquiera se lo he contado a Susie. Esto traerá peligro a todos. Afortunadamente, el señor loco está aquí. Audrey casi se hinchó las mejillas, olvidándose de su imagen y etiqueta. Por primera vez, se dio cuenta de que no todos los miembros del Club del Tarot tenían un sentido de pertenencia como ella, mostrando tal reverencia y fe en el señor loco. El ahorcado Alger, el mago Force y la luna Emlyn también tenían preguntas y teorías similares, pero su enfoque no era el mismo. Mientras Alger anticipaba lo que haría el señor loco, comenzó a preguntarse quién era esta Bernadette, un nombre intis femenino comúnmente visto. Tenía curiosidad por saber por qué la reservada ermitaña se arriesgaría a divulgar alguna información sobre el Club del Tarot. Mientras que Force estaba preocupada por si se expondría la existencia del Club del Tarot, también se imaginó instantáneamente una historia de espías y dobles espías. Emlyn observó con Schadenfreude, creyendo que la ermitaña era realmente tonta.
Incluso nuestro ancestro sanguinario trata al señor loco por igual y me envió como enviado para ser educado. Ni siquiera eres un semidios, pero intentaste hacer trucos baratos bajo la mirada del señor loco. ¿Tienes un deseo de muerte? En verdad, no puedo entender los pensamientos de las criaturas de corta vida. El emperador Roussel dijo una vez que los insectos que solo pueden vivir en verano no tienen forma de saber realmente cómo es la nieve. Emlyn se recostó en una posición relajada, ya que no ocultó el movimiento de su cabeza. El sol de Rick no tenía muchos pensamientos sobre el asunto, todo lo que sintió fue que el ambiente no era el adecuado. Por curiosidad y desconcierto, preguntó. Señor loco, ¿quién es Bernadette? Bien preguntado. Pensé que la señorita Justicia sería la que preguntaría. Sí, parece un poco enojada, por lo que no quiere hablar. Klein lo elogió silenciosamente mientras respondía casualmente. La hija mayor de Rosel, dueña del amanecer, la líder del amanecer elemental. Mencionó todas las identidades de Bernadette, haciéndola aparecer sin ningún secreto ante todos los miembros del Club del Tarot. Y la razón por la que había usado dueña del amanecer en lugar de reina mística fue que Klein no creía que el loco debiera dirigirse a Bernadette como una reina. La dueña del amanecer. Reina mística. En realidad es la hija mayor del emperador Roussel. Ja, la ermitaña, puedo confirmar que eres la almirante de las estrellas Catleya. Así que los rumores de que tuviste una pelea con la reina mística son falsos. Alger se sintió emocionado. Sentía que la restricción y la presión que había soportado durante los últimos 3 meses habían desaparecido de golpe. Esto hizo que su yo tranquilo se burlara internamente del ermitaño. El emperador Roussel dijo una vez que aquellos que juegan con fuego eventualmente se quemarán. Y tú, almirante de las estrellas, te atreviste a desafiar la clarividencia de un dios. En ese momento, Alger se sintió bastante agradecido de que, aunque había intentado hacer algunos trucos baratos y había intentado averiguar la identidad, los objetivos y el estado actual del señor loco, no había involucrado a ningún extraño. No había revelado ninguna información, así que no había sufrido ningún castigo. Como había presentado a los 4 reyes y a los 7 almirantes piratas, Audrey y compañía solo tenían que recordar para confirmar que Bernadette era la reina mística, una semidiosa que reinaba suprema sobre los 5 mares. También se sorprendieron de que la hija mayor del emperador Roselle todavía estuviera viva y se hubiera convertido en una figura importante que era conocida en todo el mundo. ¿Las respuestas que la reina mística desea obtener están ocultas en el diario de Roselle? Combinando todo lo que había sucedido y las palabras que se habían dicho, Audrey adivinó vagamente el objetivo de Bernadette, creyendo que la hija del emperador deseaba descubrir la verdad detrás del asesinato de su padre. En este momento, Catleya ya había recuperado su capacidad de pensar. Giró su cuerpo para mirar el extremo de la larga mesa de bronce y dijo sin ninguna esperanza de que la dejaran ir. Sí, cometí algunos errores. No me defenderé. De hecho, fue un error. Señor loco, no importa cuánto me castigues o incluso me mates, lo aceptaré. Hipócrita. Si el señor loco realmente desea castigarte, ¿crees que tienes algún medio de resistencia? El señor ahorcado se burló del otro lado de la mesa. Podía identificar el problema con una oración tan simple. La señora ermitaña todavía tiene un poco de miedo. Audrey podía notar el miedo oculto en las pequeñas acciones y palabras que Catleya había usado. Para su gente, quienes deliberadamente enfatizaban su disposición a ser ejecutados, a menudo temían morir en ese mismo momento. Force encontró su paz en la actitud tranquila del loco, creyendo que no había ninguna filtración sobre el Club del Tarot o que las filtraciones no eran nada importante. Por lo tanto, al igual que Emlyn, esperó con curiosidad y expectación el castigo que el señor loco impondría. Derrick permaneció desconcertado sobre lo que había sucedido, sin saber por qué la señora ermitaña repentinamente pediría ser castigada.
En ese momento, al ver el breve momento de silencio del señor loco, Catleya resistió su inquietud y levantó ligeramente la cabeza, observando la existencia detrás de la espesa niebla gris sin dejar rastro, en un intento de averiguar las verdaderas intenciones de él para dar una mejor respuesta. No quería volver a cometer otro error y provocarlo él haciendo que la situación fuera irremediable. El tono púrpura oscuro en sus ojos negros produjo una sensación de misterio mientras sus ojos penetraban la niebla gris y veían al loco. De repente, los ojos de Catleya se calentaron como si la sangre ilusoria sangrara de ellos. Un lenguaje siniestro, aterrador y depravado, y un rugido indescriptible resonaron en sus oídos. Instantáneamente llenó sus sentidos con un dolor extremo mientras su cuerpo comenzó a convulsionar y temblar incontrolablemente. Su rostro, manos y las áreas que no estaban ocultas por su ropa se habían agrietado rápidamente, revelando su carne y sangre. En el interior, gusanos negros y polillas blancas se retorcieron antes de formar todo tipo de ojos indescriptibles. Los gritos y los gruñidos dolorosos de Catleya resonaron por encima de la niebla gris, haciendo que Alger, Emlyn, Force y compañía intercambiaran miradas como si pudieran sentir el dolor que estaba sufriendo. Mientras tanto, la figura borrosa se volvió bastante clara, permitiéndoles ver la mutación del ermitaño. La escena asquerosa y desagradable asustó lo suficiente a Audrey como para apartar la mirada. Enderezó la espalda y miró hacia adelante sin atreverse a moverse. Aunque los demás no tuvieron una respuesta tan exagerada, también compartieron el mismo comportamiento. Las divagaciones del verdadero creador son realmente útiles. Klein, quien estaba envuelto en la espesa niebla gris, reflexionó desde lo más profundo de su corazón. La razón por la que no había respondido inmediatamente a la solicitud de castigo de Catleya era porque quería confirmar si había algo especial en sus ojos, si podían ver más allá de lo que él permitía. Para esto, había agitado algunos de los poderes misteriosos del espacio para que se escondieran en la niebla gris que lo envolvía con anticipación. Era para conectar a cualquiera que usara un poder villante para ver a través del obstáculo con Tinder. Esto equivalía a que el dueño del poder villante observara directamente un objeto corrompido por el verdadero creador a nivel psíquico. Por lo tanto, con Klein sin usar la niebla gris para suprimir deliberadamente la influencia, Catleya naturalmente escuchó las divagaciones del verdadero creador. Su órgano, que usaba el poder villante, primero sufrió daños severos antes de que se le infundiera un dolor extremo, causando su mutación. Si el almirante de las estrellas no hubiera intentado observarlo, el plan que Klein había preparado era hacer que se disculpara con todos los miembros del Club del Tarot y también permitirles discutir un método de castigo de manera democrática. Y sin importar cuán democrático fuera, el castigo principal sería, en última instancia, agitar algunos de los poderes del espacio misterioso para conectar a Catleya con Tinder. Después de esperar 2 segundos, Klein supo que era suficiente. Bajar las palmas de las manos con suavidad, permitiendo que la niebla gris reprimiera silenciosamente las divagaciones del verdadero creador y revirtiera la mutación de Catleya. El almirante de las estrellas tembló mientras se calmaba a un ritmo discernible. Las grietas en su piel se cerraron gradualmente mientras sus pensamientos volvían a ella, permitiéndole volver a percibir su entorno. En este momento, Alger dijo con una voz profunda, como si se estuviera advirtiendo a sí mismo. No te metas en el misterio de Dios. Capítulo 679. Solicitud de asesinato. No te metas en el misterio de Dios. Los susurros de Alger pronto desaparecieron, pero continuaron resonando en los oídos de todos, haciéndoles comprender una realidad. Aunque el señor loco a menudo no se daba aires y rara vez hablaba, casi siempre respondía a todas las solicitudes que tenían, haciéndolos encontrar lo cálido. Él era en última instancia un dios cuyos misterios no deberían ser indagados. Era un dios que trascendía la realidad. Audrey,
Emlyn y los demás miembros del Club del Tarot aceptaron instintivamente la frase alterada del señor ahorcado, fingiendo que habían olvidado la redacción original, que era no mires directamente a Dios, porque habían mirado al señor loco de vez en cuando, haciéndole preguntas o buscando su consejo, y con respecto a eso, el señor loco no parecía importarle. Claro que no lo mirábamos directamente debido a la obstrucción de la espesa niebla gris. Por el resultado de la señora ermitaña, el señor loco lo había hecho por nuestro propio bien. Audrey exhaló lentamente. En este momento, el loco Klein estaba pensando. El señor ahorcado está trabajando muy bien en conjunto. Estaba preparado para controlar el mundo para decir algo similar para completar el paso final del castigo. Originalmente sintió que hacer que el falso mundo dijera algo como no le mientas a Dios o no te metas en el misterio de Dios lo haría un poco embarazoso. En el futuro, si la gente llegara a saber que el llamado bendito o el llamado mundo era en realidad un clon de loco, se sentiría demasiado avergonzado para enfrentarse a nadie. Pero después de pensarlo mejor, el mundo había hecho cosas similares en el pasado, así que no le faltaba una más. Además, todo lo que tenía que hacer era no dejar que nadie lo supiera, ¿verdad? Habiendo superado su barrera mental, Klein había planeado actuar de acuerdo con sus ensayos, pero para su sorpresa, la realidad fue mejor de lo que esperaba. El ahorcado parecía estar en shock hasta los huesos como resultado del castigo de la ermitaña. Como tal, le ayudó a decir la frase no te metas en el misterio de Dios, haciendo que los efectos fueran aún más naturales y perfectos. Al escuchar eso, la ermitaña Catleya, cuyo cuerpo espiritual acababa de recuperarse, se sintió aliviada. Sintió una intensa fatiga y alegría recorrer su cuerpo. Todo lo que quería era una silla reclinable para descansar un rato. La primera vez es una advertencia, pero la segunda vez no tendría un buen resultado. Esta pirata almirante suspiró en silencio, advirtiéndose a sí misma que no volviera a intentar sus trucos baratos o que creyera que sus insinuaciones podían engañar al señor loco. Tampoco debía intentar entrometerse en los secretos de él. El dolor que recibió no fue en absoluto más débil que el tormento de tener conocimiento inyectado en ella por el sabio oculto. Por lo tanto, creía sin lugar a dudas que el señor loco era esencialmente un dios, un verdadero dios, un dios insondable cuyos misterios no podían ser explorados. Afortunadamente, Su Majestad ahora sabe dónde puede intercambiar las respuestas que ha estado buscando desesperadamente todo este tiempo. ¿No necesito insinuarle nada o darle pistas en el futuro? Catleya volvió a girar su cuerpo hacia un lado, temblando mientras miraba el extremo de la larga mesa de bronce. Esta vez solo se atrevió a mirar el extremo de la mesa o el reposabrazos. El tono morado oscuro de sus ojos también se había vuelto tenue. En medio del silencio, con sinceridad, dijo: Recordaré tu clemencia al perdonarme. En la niebla gris, el loco Klein asintió suavemente sin repetir sus palabras anteriores. Después de un momento de espera, la Megaforce enderezó la espalda, miró alrededor y habló antes que la justicia Audrey. ¿Alguien está interesado en una misión de asesinato? El objetivo es un miembro importante de un culto. Agradecida por los favores que le había hecho su maestro Dorian Gray, Force había estado esperando recientemente poder hacer algo por él. Después de algunas consideraciones, puso su mirada en el oráculo de la Orden Aurora que había causado un gran daño a la familia de su maestro, Louis Finn, que podría ser un escriba o un viajero. No dejó que los viajes de Leimano se le subieran a la cabeza hasta el punto de creer que podía matar a un villano experimentado de secuencia 6 o secuencia 5 que fuera bueno para escapar. La razón por la que tenía tales consideraciones era que creía que la organización secreta conocida como el Club del Tarot, que la respaldaba, le proporcionaría un apoyo inimaginable. La señora Ermitaña y el señor Mundo parecen tener los medios para luchar contra Louis Dean. Si cualquiera de ellos toma medidas y yo uso los viajes de Leimano para ayudar, no es imposible que tengamos éxito. Force comenzó a formular la situación más ideal.
Por supuesto, sabía que sus ahorros actuales no eran suficientes para matar a un villante poderoso como Louis Bean. Después de todo, con sus 830 libras probablemente ni siquiera podría comprar una sola mano suya. Sabía muy bien que en ese entonces, la señorita Audrey Hall había gastado más de 10.000 libras para matar a un embajador Intis, un conspirador de secuencia 6. El coste de asesinar a Louis Bean, que era de una secuencia similar o incluso superior, era obvio. Force planeó aceptar una serie de peticiones que el ejecutor de la misión tendría, ayudando al ejecutor a completar asuntos que le resultaban inconvenientes para hacer el mismo con el fin de pagar el coste de la misión. Creía que después de obtener los viajes de Leimano, estaba equipada con las habilidades para completar ciertas tareas difíciles. Después de escuchar la petición de la señorita maga, la ermitaña Catleya, el ahorcado Alger y la justicia Audrey fijaron su mirada en el mundo. Creían que este caballero, uno que tenía una inclinación única por la casa de Villandes, poseía la fuerza necesaria. No estoy en Backlund, sin embargo, no puedo responder de esa manera. De lo contrario, se expondría la posibilidad de que el señor loco solo tenga 2 o 3 benditos ante el señor ahorcado y la señora ermitaña. Klein controló el mundo, superando sus emociones mientras se reía con voz ronca. ¿Dónde? ¿Qué culto? ¿Cuál es su secuencia? ¿Qué poderes únicos tiene? El señor mundo es un poco diferente de antes. No puedo explicarlo claramente, pero se siente como si de repente estuviera de mejor humor. Tal vez realmente haya encontrado algo que vale la pena alegrarse. Audrey notó repentinamente la diferencia mientras imaginaba con entusiasmo lo que podría haberle sucedido recientemente al señor mundo. Force respondió alegremente. Es un oráculo de la Orden Aurora. Está en Backlund, antes era de secuencia 6, pero ahora podría ser de secuencia 5, pero no estoy segura. Puede registrar los poderes Villande que otros han usado y puede usarlos una vez. Es bueno para escapar de cualquier tipo de trampa y es difícil rodearlo. Tal vez pueda viajar a través del mundo espiritual. El objetivo es un oráculo de la Orden Aurora, de secuencia 6 o 5, con poderes aparentemente del camino del aprendiz. En efecto, la señorita maga no parece tan simple y ordinaria como parece. ¿Mi juicio original fue correcto? Catleya volvió rápidamente a su estado habitual. No le sorprendió que la maga se atreviera a conspirar contra un caballero en particular de la Orden Aurora. En cuanto a qué oráculo era, no estaba segura, porque los únicos que conocía eran el señor Z y la señora D. Mientras tanto, Klein también evaluó rápidamente la situación. Un oráculo de la Orden Aurora, lo que hace que sea imposible que sea inocente. Más bien, es un loco que destruye vidas. Matarlo no me hace sentir culpable. No es como si no hubiera ofendido a la Orden Aurora más de 1 o 2 veces. Secuencia 6 o 5, eso es algo que puedo manejar. He visto algo que coincide con la característica de grabar y liberar poderes de Beyonder como lo describió la señorita Mago. El señora lo había usado antes, pero puede que no sea realmente eso. Para mí no importa si es bueno escapando y viajando a través del mundo espiritual. Mientras esté cerca del oráculo y controle con éxito sus hilos del cuerpo espiritual, no habrá forma de que escape. Es difícil decir qué pasará en un choque directo. Tengo una buena posibilidad de éxito si lanzo un ataque furtivo. Por supuesto, tener éxito en un ataque furtivo es otra cosa. Después de una seria consideración, el mundo miró a la mago Force. Puedo considerar aceptar el trabajo, pero no en este momento. Como mínimo, será 2 meses después. No estaba seguro de que otros accidentes encontraría en el mar, por lo que había estado bastante relajado con respecto al periodo de tiempo. 2 meses después. Force repitió el tiempo, pareciendo estar en un profundo dilema. Era demasiado tiempo, además, no estaba segura de cuánto tiempo Louis Bean se quedaría en Backlund. En este momento, Alger, que había estado observando desde un lado, deliberó e intervino. Señorita Mago, necesita matar al oráculo de la Orden Aurora personalmente. No, como puedes ver, estoy considerando solicitar ayuda al señor mundo. Force respondió con una sonrisa.
Alger asintió como si pensara. La premisa de matar a alguien es poder encontrar al oráculo. ¿Puedes encontrarlo? No, pero investigaré. Force respondió francamente. ¿Por qué no le pides al señor Mundo que lo haga después de que tus investigaciones den frutos? El ahorcado presionó. Sí, pero no lo he decidido. Force estaba algo confundida, sin saber las razones por las que el señor ahorcado le estaba haciendo todas estas preguntas. Alger se burló. Si puedes confirmar la ubicación del oráculo de la Orden Aurora, ¿por qué gastar grandes cantidades de dinero para contratar a alguien que lo mate? ¿No sería suficiente denunciarlo directamente a las iglesias? Después de la gran niebla, ninguna iglesia está dispuesta a dejar pasar ninguna pista relacionada. No estaba tratando de que el mundo perdiera ningún negocio. En cambio, había leído claramente el dilema dentro de ella, creyendo que había una mayor posibilidad de que no cumpliera con la solicitud. Después de todo, podrían ocurrir demasiados incidentes en 2 meses. Por lo tanto, dio algunas sugerencias para garantizar que este asunto llegara a algún acuerdo preliminar. ¿Informarlo a las iglesias? Esto suena familiar. Klein se sorprendió, nunca esperó que el señor ahorcado dijera algo así. Mientras todos están siendo infectados por el señor ahorcado, él también ha sido influenciado por nosotros. Klein inmediatamente se sintió aliviado y bastante complacido. ¿Informar? Force quedó aturdida por un momento. Después de unos segundos, susurró. Eso es posible. El ahorcado sonrió al escuchar eso. Puedes hacerlo de esta manera. Primero investiga a tu objetivo y busca su paradero. Si obtienes algo en 2 meses, puedes entregar el asunto a la iglesia. Si el asunto excede los 2 meses y cuando el señor Mundo esté libre, él puede brindarte la ayuda necesaria. ¿Qué piensas de eso? Force lo consideró seriamente y dijo. De acuerdo. Cuando llegue el momento, hablaré del precio con el señor Mundo. Capítulo 680. Nuevos pensamientos. Después de recibir el asentimiento del mundo y confirmar el asunto relacionado con Nuesvin, Force pensó por un momento y continuó. Todos, ¿alguien tiene un cristal de meteorito o la sangre cristalizada de un calamar lavos, o alguna información sobre ellos? Estos eran los ingredientes principales de la fórmula de la poción de astrólogo. Force originalmente planeaba continuar con sus peticiones con la esperanza de que el señor Luna, que también estaba en Backlund, pudiera ayudarla a encontrar a Luesvin, pero después de pensarlo un poco, decidió hacerlo ella misma primero. Solo después de confirmar que no había soluciones o pistas, pediría ayuda al Club del Tarot. ¿Cristal de meteorito? ¿Sangre cristalizada de calamar lavos? Me suena, ¿no es porque conozco la fórmula de la poción de vidente? Sí, me suena porque los ingredientes principales de la fórmula de la poción de vidente son 50 gramos de cristal estelar y 10 mililitros de sangre de calamar lavos. Los ingredientes principales de astrólogo son como las versiones mejoradas de un vidente. De hecho, la senda de aprendiz y vidente se pueden intercambiar en el futuro. Con esto en mente, Klein de repente tuvo una idea. Dado que la fórmula de la poción de hechicero bizarro es difícil de obtener, y las 3 opciones son extremadamente peligrosas, ¿debería considerar las otras opciones de secuencia 4 en las sendas vecinas? Como aprendiz. Una vez que tuvo esta idea, se animó porque sintió que la mayor parte de su problema había desaparecido. Y para la fórmula de la poción de aprendiz de secuencia 4, el Club del Tarot tiene pistas. Es la familia Abraham detrás del mago. Con esto en mente, el mundo miró a la señorita mago con una gentileza subconsciente en su mirada. Dejó a Force temblando, sospechando si el señor mundo ya había formulado un plan para cazar a Luesvin. En este momento, el loco Klein recordó otro problema. Según las teorías de Dunidali, las primeras 5 secuencias de la senda de vidente no presentaban ninguna progresión obvia. Cada una de ellas presentaba un poder brillante de un aspecto. Luego, en el punto crítico de la secuencia 4, las 5 convergerían y se apretarían como un puño, presentando un cambio cualitativo. Cuando el capitán y la señora Dalí hicieron esta teoría, solo conocían algunos datos sobre vidente, payaso y mago.
Solo puedo verificar esta idea para el posterior sin cara y marihuantístico por mi cuenta. Entonces, ¿podría ser que vidente aprendiz y las posibles sendas de saqueador no se puedan intercambiar en la secuencia 4 sino en la secuencia 3? Klein sintió lentamente que su alegría disminuía de nuevo. Sabía demasiado poco y no podía hacer un juicio temporalmente. Todo lo que podía hacer era esperar la respuesta del señor Asik y esperar a salir de las aguas que eran vigiladas por el verdadero creador antes de contactar a Rhodes. Mientras Klein estaba pensando, de repente escuchó a Catleya decir: Tengo la sangre cristalizada de un calamar Lavos. Costará 600 libras. En cuanto al cristal de meteorito, sé dónde conseguirlo. ¿Cuántos gramos necesitas? 600 libras, un precio muy razonable. Force respondió con una agradable sorpresa. 60 gramos. De acuerdo, te los daré en 2 semanas. También costará 600 libras. Catleya dijo clara y sucintamente. Se resolvió así como así. La señora ermitaña de hoy es realmente proactiva con el deseo de participar. Sí, ella acaba de ser. Force asintió rápidamente. Eso no sería un problema. Tengo 830 libras en ahorros. Eso es suficiente para comprar la sangre cristalizada de un calamar Lavos. Pero en 2 semanas todavía necesito ahorrar casi 400 libras. Las regalías después de Año Nuevo se pagarán pronto. Son alrededor de 150 libras, lo que me falta 220 libras. ¿Tengo que pensar en maneras de ganar dinero de nuevo? Force calculó rápidamente su situación financiera. Viendo cómo la señorita Mago tardó solo 1 minuto en reunir los ingredientes principales para su poción, la justicia Aubrey no pudo contenerse tampoco. Levantó ligeramente la mano y dijo: Deseo obtener la glándula pituitaria completa de un dragón mental adolescente, pero si eso no es posible, 60 mililitros de fluido espinal de un lagarto gigante cazador negro y una fruta de un árbol de esquivo campanilleo. Este era el ingrediente principal de la poción de hipnotizador. Si obtenía la glándula pituitaria completa del dragón mental adolescente, no necesitaría ningún otro ingrediente correspondiente. Justo cuando Aubrey dijo eso, escuchó a la señora ermitaña responder: Dado que los dragones mentales de la quinta época casi se han extinguido y son difíciles de encontrar. Tengo los medios para obtener el fluido espinal de un lagarto gigante cazador negro, pero también llevará de 2 a 3 semanas. El precio oscila entre 1.500 y 2.000 libras, ya que no soy yo quien lo decide. Puedo ayudarte a buscar la fruta de un árbol de esquivo campanilleo, pero no puedo garantizar nada. ¡Qué gran eficiencia! Después de que la señora ermitaña fuera castigada, su sentido de pertenencia hacia el club del tarot parece haber aumentado. Es más activa y amigable. Aubrey se quedó momentáneamente sin palabras. Después de unos segundos de silencio, se inclinó ligeramente y dijo: No hay problema. Alger, que había estado observando desde un lado, de repente sintió que el desarrollo no iba como esperaba. Habiendo sido castigado por el señor loco, la ermitaña cambió su estilo de ser mayormente una observadora. Comenzó a involucrarse en todo asunto en el que podía involucrarse durante la reunión del tarot. Y con la fuerza, los recursos de fondo y los canales de un almirante pirata, produjo inmediatamente una luz intensa y cegadora. Esto cegó tanto a Alger que apenas podía abrir los ojos. Tenía la fuerte sensación de que estaba en riesgo. En ese momento, deseó que la señora ermitaña volviera a su estado anterior. Klein también se sorprendió por lo que escuchó y vio. Pensé que la señora ermitaña se quedaría callada por un tiempo, sintiendo aversión al club del tarot por algún tiempo, pero al final. ¿Es ella del tipo que necesita ser golpeada para ser obediente? Sí, dejar de corregir a un niño lo echa a perder. La reina mística debe haber dejado de corregirlo demasiado. La forma en que la reina mística hace las cosas tampoco es para hablar. El emperador también ha dejado de corregir. Mientras la criticaba, Klein controlaba el mundo, haciéndolo inspeccionar el área antes de reírse.
¿Alguien de ustedes tiene la fórmula de la poción del camino del vidente de la secuencia 4 o tiene alguna pista al respecto? Secuencia 4. ¿El señor Mundo está empezando a avanzar hacia el reino de un semidios? Outrey se sorprendió. Originalmente imaginó que estaba avanzando lo suficientemente rápido y se sintió un poco orgullosa de eso. Pero ahora, de repente se dio cuenta de que se estaba quedando atrás. El señor Mundo se ha vuelto realmente elevado. Ford se sorprendió de manera similar. Aunque sentía que el silencioso, reservado y antisocial señor Mundo era un villano poderoso, creía que todavía estaba muy lejos de ser un semidios en la secuencia 4. Pero para su sorpresa, ya estaba buscando comprar la fórmula de la poción de la secuencia 4. ¿Cómo se esperaba del bendecido del señor loco? Alger suspiró. Del mismo modo, Emlyn y Derrick negaron con la cabeza, expresando que nunca habían oído hablar del nombre de la secuencia 4 del camino. Klein, quien creía que podía obtener pistas de la ciudad de plata o del sanguinario, solo pudo retraer la mirada del mundo impotente. Después de unos segundos, Catleya dijo: Necesito una gota de sangre de una criatura mítica, sin importar el tipo. En el palacio sostenido por columnas de piedra, el silencio se convirtió repentinamente en la sinfonía principal. Ni siquiera el mundo conocía el concepto exacto de lo que era una criatura mítica. Klein no expuso este punto, ya que planeaba preguntar sobre ello a las personas a las que podía preguntar en el futuro. Controló el mundo para permanecer en silencio durante unos segundos antes de decir: Estaré atento. Como esta era una solicitud poco común de la señora ermitaña, Justicia y compañía también dieron respuestas similares. De acuerdo. Catleya no se sorprendió por este resultado. La única razón por la que hizo la solicitud fue para expresar su actitud de estar integrada con el club del tarot al señor loco. Creía que esto era mejor que temblar y ser aprensiva al eliminar las secuelas de lo que había sucedido. Después de una breve pausa, Derrick estaba a punto de decir algo cuando Emlyn habló antes que él. El varón sanguinario se rió entre dientes. Las solicitudes de nuestra fila son claras. Él quiere la fórmula de la poción del notario de la secuencia 6 del Sol y el señor ahorcado desea obtenerla del cantor del océano. Al escuchar esto, Klein de repente se sintió un poco culpable. Cuando obtuvo por primera vez el hambre arrepentido, había deseado liberar rápidamente al sacerdote de la luz en él y obtener las fórmulas de la poción de la secuencia 6 y 5 del camino del sol para vendérselas al pequeño sol. Sin embargo, no lo había completado todo este tiempo. Caminaré por el muelle de Toscarter esta noche. Encontrarás un pirata con poderes Beyonder que merece morir o algún líder de pandilla para resolver esta emergencia, sin importar cuál sea su secuencia. O puedo liberar directamente al sacerdote de la luz. Klein hizo que el mundo deliberara antes de decir: Les proporcionaré la fórmula de la poción del notario en 3 días. Al decir esto, miró al pequeño sol. Puedes considerar qué artículo deseas intercambiar por ella. De acuerdo, señor Mundo. Derrick respondió con alegría. En cuanto a la fórmula de la poción del cantor del océano que el ahorcado necesitaba, nadie tenía ninguna pista. Emlyn se aclaró la garganta y dijo: Mi solicitud es diferente a la anterior. Espero que puedan ayudarme a encontrar a los creyentes de la luna primordial. Toda pista efectiva será recompensada con 100 libras. Una confirmación directa serán 500 libras. Miró al señor loco para hacer una solicitud y después de obtener su aprobación, conjuró 5 cosas que se parecían a avisos de recompensa. Cada persona recibió un juego de las 5 recompensas. Él y Derrick no tenían uno. Klein controló el mundo para recogerlo y lo hojeó casualmente. Galis, Kevin, Dandy, Lara Windsor, Berin Gargos. No son débiles en absoluto. Como mínimo, son equivalentes a vampiros recién nacidos. Él murmuró para sí mismo en silencio mientras memorizaba la información correspondiente. Después de completar este asunto, Emlyn se sintió más seguro de ganar la competición.
Se recostó casualmente y esperó a que los demás miembros hicieran sus peticiones. Esta vez, nadie volvió a hablar. Al ver esto, el loco Klein se rió entre dientes. Continúen con su intercambio libre. Instantáneamente, Audrey, Alger, Catleya y compañía fijaron sus ojos en Derrick. Recordaron que el Sol había mencionado previamente que él tendría arreglos para unirse a una misión de exploración que involucraba la periferia de la corte del rey gigante.